Neuropediatra del equipo, junto con el doctor Bongiorni y el doctor Herrero. Estamos muy contentos de tenerlos acá, tanto en forma presencial como virtual, para dar inicio a estas primeras jornadas dedicadas a la neuroneonatología, un tema que muchas veces queda por fuera de las actualizaciones habituales y es una etapa vital muy importante y con mucho impacto en el neurodesarrollo. Así que bienvenidos, esperamos que disfruten las jornadas y estamos felices de contar con ustedes. Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Me sumo a las palabras de Jessica. Yo soy el doctor Ernesto Herrero, jefe del servicio de neonatología, y como bien decían, toda esta parte neurológica influye en el desarrollo de nuestros niños. Así que esperemos que todo esto salga muy bien y gracias por estar acá. Bueno, gracias a todos ustedes por estar acá. Hay mucha gente conectada virtual, así que también les agradecemos por estar presentes en este día tan particular, con estas circunstancias que por ahí hace difícil que lleguemos. No olvidarme de agradecer a la Fundación Sanatorio Güemes, que hizo posible que estas jornadas se puedan concretar. Gracias a los laboratorios que nos apoyaron en esta iniciativa. Y muchas gracias a los disertantes, profesionales destacados de primer nivel, que hoy nos van a acompañar y mañana también en la progresión de las jornadas. Bueno, vamos a empezar con la primera parte de este cerebro de neonato tan complicado, que va a empezar a formarse y bueno, después vamos a ir desarrollando los distintos temas, así que muchísimas gracias, doctora Caligari, por acompañarnos. La escuchamos atentamente. Bueno, buenos días a todos, a los que están presencial y virtual. Yo soy neuróloga infantil, soy docente de la UBA. Bueno, y les agradezco al staff médico del Sanatorio Güemes por la invitación. Y bueno, arrancamos por la primera clase, así no nos demoramos. Arrancamos con la introducción un poquito más atrás. Ahí está. Bueno, como objetivos de esta clase, vamos a tomar un poco los lineamientos más importantes de lo que es la embriología también, porque estamos hablando hoy de la neurología feto-neonatal, ¿sí? Así que como objetivos, voy a ver si corre. Me parece que está, sí. Ah, a ver si llega. Parece que no. No sé si está prendido, ¿eh? A ver ahí. Ahí estamos. Bueno, ahora sí. Entonces, como primer objetivo, unos lineamientos fundamentales de lo que es la embriología del cerebro neonatal. Y luego, ver un poco más de fisio, que son las redes neuronales, cómo estas se organizan en los circuitos sinápticos, que aún están pocos mielinizados, para generar las características bioeléctricas propias del cerebro neonatal. Entonces, ¿cómo partimos de una única célula, que es el ovocito, hasta un cuerpo humano formado y un cerebro con 100.000 millones de neuronas y 5 veces más células de la glía? ¿Cuáles son estos procesos? Uno de los clave es la formación de la gástrula. ¿Se acuerdan esa capa trilaminar? Que ahora la vamos a ver si lo puedo reproducir en el videito. Acá vemos el Xenopus, que es un embrión de rana, y ahí vemos cómo se forma el blastoporo y se va invaginando en esta capa trilaminar, que es el endodermo, mesodermo y ectodermo. ¿Sí? Estas son unas películas de la Universidad de Oxford, así muy, muy visuales, y luego pasamos a el proceso de neurulación, que es lo que sigue. Entonces, ¿cómo se van diferenciando las formas y patrones para formar un cerebro? Unos investigadores claves que ganaron el premio Nobel es el trabajo de Spemann y Mangold. Los vemos ahí en la foto. Silvana, disculpa, no se ven las diapositivas en la imagen a los que estamos por Zoom. A ver si pueden corregir eso, que no se ven las diapositivas los que están por Zoom. ¿Cómo? No, pero los que están en Zoom conectados no pueden ver las diapositivas. Eso es lo que me transmiten.
Ok. Ah, bueno. ¿Están pudiendo todos ver? ¿Los que están conectados? No se puede ver. No se ven. No, acá me avisan que no se ve. ¿Está bien? No hay problema. Avísenme cuando ya vean todo bien, así retomo un poquito que por ahora vamos recién iniciados. Ahora sí, gracias. Bueno, entonces, desde una única célula hasta un cuerpo humano formado, ¿sí? Estos son procesos ancestrales, por eso los experimentos se hacían en anfibios. Y cómo desde una única célula llegamos a un cerebro con 100.000 millones de neuronas y 5 veces más células de la glía. ¿Cuáles son estos procesos? La gastrulación, que es esta capa trilaminar, es uno de los procesos claves. Ahora voy a reproducir de vuelta la película para que vean. A ver si arranca. Ahí no corre, ¿eh? Ahí está. Fíjense en esta película de la Universidad de Oxford, donde ocurre la invaginación del blastoporo y se forman las 3 capas, endodermo, ectodermo y mesodermo, y ahí vemos después al proceso de neurulación. Entonces, este proceso, a través de un experimento de la gástrula de las ranas, hizo que Spemann y Mangold fueran notorios. En general, lamentablemente Hans Spemann, que lo vemos ahí en la foto con los príncipes de Wed, es el único que le otorgaron el premio Nobel, y su estudiante Mangold, ahí la vemos en la foto en su rol de madre, hicieron esto que vamos a mostrar acá en la película. Brevemente trabajaron con la gástrula del embrión de rana y tomaron el labio dorsal del blastoporo, lo extrajeron de un embrión y lo insertaron en otro. Ahí vemos el proceso de extracción. Ahí sacan parte del blastoporo. Esa región dorsal que ellos querían ver, lo insertan en la gástrula donante, lo fijan y ahí esperamos a ver qué sucede. Como ven, se formaron 2 tubos neurales, ¿sí? Vemos 2 cabezas, ojos, y este proceso clave habla de que hay un organizador, que es esta región en la cual es la encargada de generar los procesos de formación del tubo neural. Acá vemos estas microfotografías muy lindas que ahí, como dice el caminoano Eduardo de Robertis, es el que las brindó y ilustran cómo las señales de la región organizadora inducen un segundo tubo neural, ¿sí? Entonces, hay regiones llamadas organizadoras que se van a cargar de esto. Sabemos que el tejido nervioso proviene del endodermo, pero también el cutáneo. Entonces, ¿cómo sabe una célula si va a diferenciarse en neuro o en cutáneo? Para seguir el camino neuro, también hay señales del organizador que libera factores inhibidores de unas proteínas morfogénicas óseas que se llaman BMPs, y la represión de estas proteínas van a garantizar que la diferenciación sea al tejido nervioso, sumado a factores de crecimiento de fibroblastos. Entonces, de la gastrulación pasamos a la neurulación, otro proceso clave que ocurre más o menos entre los 18 y 26 días postconcepcionales. Ahí vamos a ver si puedo reproducir. ¿Me abrís el video, por favor? Que de acá no lo puedo. Ahí está. Bueno, a través del axolote, este animalito tan simpático que siempre permanece joven, por eso Julio Cortázar lo admiraba, y vemos cómo se forma el cierre del tubo neural, ¿sí? En esta película también de la Universidad de Oxford. Entonces, es un proceso de inducción de formación de una placa neural que se va a invaginar y es el precursor del sistema nervioso central y periférico. La neurulación, tenemos una neurulación primaria, donde ocurre
a nivel de lo que es el foramen magno, la unión tronco-cervical, y este cierre progresa rostralmente para formar el cerebro hacia arriba y caudalmente la médula espinal. Y la neurulación secundaria es la que forma todas las regiones caudales sacrococcígeas. Además, durante el cierre del tubo neural se va a formar la cresta, ¿se acuerdan? Que se desprende de la zona dorsal del tubo, y esta va a dar origen a los melanocitos, a las neuronas sensoriales y autonómicas, a las células de Schwann, que forman parte de la glía mielinizante del sistema nervioso periférico, las células de la médula suprarrenal, del simpático, y tejidos esqueléticos y conectivos de la cabeza. Afectaciones de este origen de la cresta neural va a dar origen a algunas enfermedades neurocutáneas, como vemos en la foto, ahí en la neurofibromatosis. Entonces, Spearman se preguntaba cómo se van diferenciando formas y patrones desde una única célula originaria hasta un tejido diferenciado. Y es más o menos lo que se ve acá en la figura de la derecha, ¿sí? Gracias a la presencia o ausencia de factores de transcripción, se van acomodando y van ocupando su lugar para formar una estructura diferenciada. Ahí participan morfógenos y organizadores. Uno de los más importantes es una proteína que tiene nombre gracioso que se llama Sonic Hedgehog, Hedgehog de erizo, y se le dio el nombre por el famoso erizo, el de los juegos de Sega, Sonic. ¿Por qué? Porque bueno, los que estaban trabajando con esta proteína, al alterarla, al mutarla, vieron que las larvas que estudiaban, que eran moscas de las frutas, ¿sí? Le salían como unas espículas parecidas a la del erizo. Y esta proteína es la encargada de activar procesos de diferenciación para organizar todo lo que es el prosencéfalo, ¿sí? Se secreta por la placa precordal y va a inducir el desarrollo del hipotálamo, línea media ventral del telecéfalo, y fíjense cómo se va organizando gracias a esta señal. Cuando falla, por ejemplo, fallas en la proteína de Sonic Hedgehog, fíjense que vemos distintas alteraciones morfogénicas de acuerdo a la gravedad, o sea, a medida que disminuye la concentración de Sonic Hedgehog, más graves tenemos las alteraciones, que pueden ir desde un labio leporino hasta la ciclopía y la holoprosencefalia a nivel de alteraciones morfogénicas del cerebro. Luego pasamos a la vesiculización, allá en la cuarta, sexta semana. ¿Se acuerdan de las 3 vesículas principales, prosencéfalo, mesencéfalo, rombencéfalo? Que luego van a seguir ampliando este proceso de vesiculización, formando un telencéfalo que va a dar lugar a la corteza, el hipocampo, los ganglios basales, el diencéfalo que va a dar lugar al tálamo, el hipotálamo y la retina, el metencéfalo que va a estar a cargo de la protuberancia y el cerebelo, y el melencéfalo de la médula espinal. Entonces, los estudios que se hicieron acá en la Drosophila, la mosca de la fruta, dieron que hay patrones, ¿sí? o patronaje, como se lo llaman, y estos están involucrados en lo que se llaman genes homeodominios. Fíjense acá cuando se divide en la figura el mesencéfalo del rombencéfalo, o sea, lo que va a ser todo lo que es la fosa posterior, hay un organizador en el medio que se llama ísmico, expresiones de factores de crecimiento de fibroblastos, el 8B para el cerebelo y el 8A para el mesencéfalo, y así se va formando la fosa media y posterior. Cuando están alterados estos genes homeodímeros, lo que veían en la mosca de la fruta, que las partes del cuerpo estaban desordenadas. Por ejemplo, en la foto de la derecha ven una mosca con patas en la cabeza. Y alteraciones en estos genes homeodominios pueden generar malformaciones tipo Dandy Walker y otras de fosa posterior cuando están afectados. De ahí pasamos, ahí vimos cómo se va formando el cerebro y sus distintas regiones, pero ¿qué pasa con las neuronas y con las células de la glía? ¿Cómo surgen? Ahí las vemos en una figura muy linda de Santiago Ramón y Cajal. Tienen un lugar de inicio, ¿sí? Que es en la zona ventricular. A partir de células madres se van a diferenciar en neuronas y glías, y además estas células madres o precursores pueden también generar antes copias de sí mismas. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, hay otro regulador de la señal que se llama delta notch. Este delta notch se da entre células vecinas, ¿viste? Como vemos en la figura. Por ejemplo, una célula madre puede dar origen a un progenitor glial y a un progenitor neuronal. Y de acuerdo a si está activada o inhibida la señal notch,
por ejemplo, cuando está inhibida, este precursor de la glía va a dar un oligodendrocito y cuando está activada va a dar un astrocito. Y el precursor neuronal, cuando está inhibido, generalmente se va a diferenciar en una neurona. Y abajo a la izquierda vemos unas figuras de mecanismos de división celular, como un progenitor que puede ser asimétrica, un mismo progenitor puede dar origen a una neurona y a una glía, que esa es la asimétrica, o a una neurona y un progenitor que hace copias de sí misma, o de forma asimétrica, un progenitor dando 2 neuronas, 2 células de la glía o 2 progenitores. Una vez formada o diferenciado quién va a ser neurona, quién va a ser glía, ocurre otro proceso clave que es la migración, ¿sí? La migración, dijimos que se forman estas neuronas y glía en la zona ventricular y tienen que ir las neuronas hacia la corteza. ¿Cómo lo logran? Bueno, necesitan un guía. Ese guía es parte de la célula de la glía que se llama glía radial. Es como un precursor del oligodendrocito. Si puedo reproducir ahí las películas, vemos. Estas son interneuronas que tienen que migrar a la corteza, que tienen un promotor que hacen que sea saltatoria. Cuando este promotor CCP1 está alterado, fíjense que pierden el patrón saltatorio y van para cualquier lado, ¿sí? No saben cómo llegar correctamente. Y en la otra película vemos cómo va viajando, ¿sí? A través de esta guía. Ahí va migrando desde la zona ventricular hacia la corteza. Bueno, entonces acá tenemos precursores neuronales, gliales. Fíjense la glía radial, que es la que va a guiar a las futuras neuronas hacia la corteza. Entonces, la glía radial es transitoria, es como una especie de andamio. El andamio, que es una estructura transitoria que va a ayudar a un proceso de construcción, que es en este caso la corteza cerebral, y luego, una vez que cumplió su función, se va a retirar, ¿sí? Todos los trastornos de este proceso van a dar a las alteraciones de la migración cortical, ¿sí? Que generan las distintas encefalopatías y epilépticas y del desarrollo. Entonces, una vez que ya sabemos que vamos a diferenciar una neurona, ¿qué neurotransmisor va a tener? ¿Va a ser excitatoria? ¿Va a ser inhibitoria? Bueno, también la elección del neurotransmisor, que va a determinar cómo estas neuronas van a conversar, va a estar determinado por factores de transcripción básicos que se llaman hélice, bucle, hélice, ¿sí? Acá en la foto de arriba vemos, por ejemplo, en la corteza cerebral, aquellas que se generan en la zona más ventricular van a ser GABAérgicas y interneuronas GABAérgicas, y en la zona más dorsal ventricular van a ser las piramidales excitatorias, ¿sí? Son mediadas por estos factores hélice, bucle, hélice, neurogenina para las excitatorias y MASH1 para las inhibidoras. Y en la fosa posterior, en el cerebelo, las que se forman en los labios rómbicos van a ser las neuronas inhibitorias. La neurona principal en el cerebelo es inhibitoria, que es la célula de Purkinje, que la vemos ahí con un árbol dendrítico muy extenso. Y las excitatorias, ahí en la capa granular, que son estas pequeñitas rojas, se van a formar a través de precursores MASH1, y así es como se van eligiendo los neurotransmisores para cada uno. Entonces, llegamos al periodo neonatal, ¿no? Estamos parados acá. ¿Y qué tenemos en este periodo? Bueno, la neurogénesis que arrancó antes, ¿sí? Lo que está desarrollándose a pleno es la gliogénesis, la sinaptogénesis, o sea, las conexiones neuronales, ¿sí? Acá tenemos las conexiones con los neurotransmisores y siempre mediada por el astrocito. La gliogénesis, mediada también por el astrocito en este caso, porque la que hace el oligodendrocito, que es la mielinización, recién está arrancando. O sea que estamos en un cerebro con elevada sinaptogénesis, o sea, mayor actividad eléctrica excitatoria de las neuronas. Esto lo predispone a que cualquier injuria genere convulsiones en este periodo de edad, ¿sí? Y la escasa mielinización hace que las crisis o que las convulsiones que se generen no se puedan propagar, ¿sí? Generalmente son focales, multifocales o a veces solo electrográficas, eso lo veremos en las clases de más adelante.
Y bueno, ¿y cómo son estas conexiones sinápticas a esta edad? Tienen características propias. Una de las más importantes es las mediadas por el GABA. ¿Se acuerdan que el GABA es clásico receptor? El GABA es un neurotransmisor que actúa con un canal de cloro que al entrar a la neurona hiperpolariza, o sea que es inhibitor, ¿sí? Pero ¿qué pasa en el cerebro inmaduro en este periodo? El cloro siempre se va a mover de acuerdo a su gradiente de concentración, ¿sí? Y en el cerebro inmaduro hay unos cotransportadores mediados por el NKCC1 que hace que el cloro ingrese a la neurona junto con potasio y sodio, entonces hace que esté más concentrado. Si está más concentrado, cuando haya una activación mediada por GABA que abra ese canal de cloro, el cloro al estar más concentrado va a salir, y si salen cargas negativas, la respuesta va a ser excitatoria. O sea, no importa muchas veces el neurotransmisor, sino lo que genera eléctricamente, ¿sí? Entonces acá hay una actividad GABA paradojal excitatoria, transitoria en los primeros, o sea, desde el nacimiento hasta el primer mes de vida, ¿sí? Y por eso se cuestiona a veces a las benzodiazepinas en el uso, en el tratamiento de las convulsiones en esta edad. Por un lado, entonces, es fundamental. Y aparte es un target de tratamiento de precisión poder bloquear ese NKCC1. La bumetamida es un fármaco que digamos, vieron muy buena efectividad, pero por los efectos adversos que generaba a nivel de toxicidad auditiva, no pudo avanzar como para hacer un fármaco de uso. Y por otro lado, los receptores de glutamato, ¿sí? El AMPA cainato, que está muy expresado, el AMPA a esta edad, que es un canal de sodio, y el NMDA, que se acuerdan que era de sodio y calcio, que tenía unas características que estaba bloqueado por magnesio, por eso no se activa en primer lugar. Entonces necesitaba como una primero apertura de los AMPA cainato, que se despolarice la neurona posináptica y ahí se desbloquea el magnesio, y la entrada de calcio que genera una amplificación de señales, un montón de funciones de lo que es la plasticidad neuronal, ¿no? También el AMPA, que está muy expresado en estadios tempranos, como ven acá en la figura, tiene una subunidad que está deficiente a esta edad, que es la GLUA2, en la cual hace que el poro del canal del receptor AMPA también deje entrar calcio. Esa es la explicación de por qué son tan excitables las neuronas en este periodo, ¿sí? Entonces estamos hablando de ¿se acuerdan que en las etapas prenatales estaba la neurogénesis y la glía radial que las iba migrando? Y después ya el hígado dendrocito, que ya está más maduro, empieza a mielinizar y aumentando la velocidad de transmisión. Bueno, esta mielinización arranca, como ven en la figura de la derecha, en el surco central, y primero va a mielinizar la zona posterior, luego la temporal y por último las frontales, ¿sí? Y en digamos, transición de prenatal a postnatal, se van a ir dando un crecimiento importante de las conexiones tálamo-corticales, que son los que vamos a registrar en el electroencefalograma, ¿sí? Estas aferencias del tálamo ascendentes que penetran la subplaca y las capas corticales más profundas, y esto arranca alrededor de la semana 24 en adelante. Entonces, por eso en el electroencefalograma vemos distintos patrones, ¿sí? No es lo mismo el electroencefalograma de un prematuro de 28 semanas, como es el que vemos acá, en el cual como recién se está formando toda esta conexión tálamo-cortical, hay mucha quiescencia de la actividad cortical, que es lo que vemos, fíjense que hay actividad de muy bajo voltaje intercalada con unas ráfagas generalizadas, ¿sí? Estos periodos de quiescencia, porque recién se están formando las conexiones, van a ser muy largos, pueden llegar hasta 5 minutos, y a medida que va madurando el cerebro del prematuro, si nacemos, lo que vamos a registrar si hubo un nacimiento prematuro, y podemos hacer una correlación del electro con la edad gestacional, este periodo de quiescencia se va a ir achicando a medida que avanza la maduración. Siempre lo que tratamos de registrar es el periodo de sueño tranquilo, que tiene las características electrográficas, ¿sí? Que es el que nosotros conocemos como no REM. Entonces, ¿qué registramos cuando usamos el electroencefalograma? Y la conexión que viene del tálamo, ¿sí? El tálamo es el relevo de todos los estímulos que recibimos, pero cuando estamos en sueño, esos estímulos del mundo exterior se apagan, y hay una conexión entre un núcleo talámico, el intralaminar, con la corteza, que son las capas superficiales, ahí, que es lo que registra el electrodo,
que son las dendritas de las neuronas apicales. Y fíjense cómo van madurando estas dendritas a medida que avanza la gestación, cómo van formando nuevas conexiones y botones sinápticos, ¿sí? Esta es una foto con una técnica de cámara lúcida. Entonces, ahí vemos estos cambios que se van produciendo, van modificando patrones electrográficos cuando monitoreamos. Entonces, por ejemplo, acá, en un electro ya de un bebé de 30 a 32 semanas, ya vemos otro trazado, ¿sí? Los periodos de quiescencia se acortan, aparecen cepillos delta, con ondas lentas con actividad rápida sobreimpuesta, o estas rafaguitas en la zona temporal, hasta llegar al electro que vemos en el sueño tranquilo de un recién nacido de término, en el que vemos el clásico trazado alternante, donde hay una alternancia de voltaje, ¿sí? Con 3 a 15 segundos de atenuación o disminución del voltaje de manera generalizada, interrumpido por una actividad de mayor voltaje. Esto se sincroniza, ya hablamos de un electro ya más sincronizado y cuasi periódico. Ojo, no hay supresión de la actividad completa, porque ahí ya estaríamos hablando de que algo pasó, ¿sí? De un electropatológico. Entonces, que cuando registramos nosotros actividad eléctrica cerebral, tenemos que recordar un poco cómo es la ontogenia a esta edad, ¿sí? Predomina el sueño REM, vieron que los recién nacidos duermen 18 horas más o menos en un día, entonces está predominando el sueño REM, que es el activo, versus el sueño no REM, que se le llama tranquilo, y los periodos de vigilia, que son muy cortos, van a ir en aumento a medida que va creciendo. Esto es fundamental porque regula ritmos circadianos hormonales, garantiza nuevas conexiones neuronales que consolidan el aprendizaje de la memoria, el procesamiento de emociones. Todo eso se genera cuando estamos durmiendo. Entonces es importante en las unidades neonatales, en la medida que sea posible, tener ese cuidado de ciclo luz-oscuridad. Entonces, como para finalizar, les doy unos puntos claves que fuimos viendo, que por un lado las vías cerebrales y las regiones neocorticales se van a establecer a través de unos programas genéticos, que son estos organizadores y morfógenos que vimos. Esto ocurre durante el desarrollo temprano y que son ancestrales, ¿sí? Porque fíjense que en anfibios ya también tienen estos programas, pero luego dependen de las entradas aferentes para sus funciones anatómicas, fisiológicas y conductuales. La sinaptogénesis es un proceso crítico del desarrollo neuroanatómico donde las propiedades de los receptores del glutamato, que son el NMDA y el AMPA, realzan la función excitatoria a esta edad. Y el neurotransmisor GABA, que actúa en el GABA-A, va a generar una excitación en lugar de inhibición, como vimos, que es un efecto paradojal en esta etapa. Y esto lo que determina es la labilidad de las convulsiones en este periodo y la manifestación electrográfica de las crisis. Así que bueno, espero que les haya gustado y entendido todo lo que es la parte básica, así que después ya lo pueden completar con el resto de las charlas. Muchas gracias. Termina a tiempo, doctor. Bueno, muchas gracias por la charla, excelente presentación y nos da una muy buena base para las próximas charlas y los próximos temas. ¿Alguna duda, un comentario? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? No sé. Bueno, ¿se escucha? Sí. Sí. Bueno, gracias, Silvana. No, es un comentario de lo que dijiste de la evolución eléctrica y lo que tiene que ver con el electroencefalograma. Una experiencia. Bueno, uno termina la residencia de neurología, de neuropediatría y de neo, nada. De pronto empezás a laburar y te llaman a una consulta de un neonato. Imagínate el miedo de ir a lo desconocido. Bueno, ahí en ese momento, imagínense eso, hace varios años, los electroencefalogramas eran de papel. Me llaman a ver un nene que estaba respirado por un síndrome de distrés respiratorio y que le habían visto movimientos en los miembros, descartar convulsiones. Bueno, el examen neurológico un desastre porque la semiología de neo, los reflejos y todo lo demás, cero experiencia, pedimos el electro. Cuando me viene el electro, me lo muestran en papel y bueno, se veía paroxismo de supresión. Y vos ahí mostraste que en determinado momento el electro de los neonatos normales es discontinuo
pero no tiene que haber supresión total. Pero en un electro de papel, imagínate que tenían esos electros que eran, y veía, le digo, mirá, este chico está en paroxismo supresión, vamos a tener que ver que no sea uno tajara, cosas así. Bueno, empezamos con medicación anticonvulsivante y demás. El nene, bueno, se recupera del síndrome de distrés respiratorio impecable. Le repetimos el electroencefalograma, obviamente que había salido de ese periodo discontinuo, por la edad gestacional, este era más chico, y bueno, nunca tuvo un verdadero paroxismo supresión. Entonces, bueno, es un mundo el electroencefalograma neonatal. Es un mundo. Es un mundo. Y qué buena esta observación, porque bueno, hoy nos puede pasar, y tener en cuenta cómo es la maduración eléctrica neuronal que vos nos comentaste, creo que es un dato muy importante. Así que bueno, a modo de comentario y autocrítica de muchas cosas, por qué es tan importante lo de neo y conocer estas bases, ¿no? Así que bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Si no, muchísimas gracias, Silvana, muy claro. Bueno, gracias. Bueno. Sí, la idea era mostrarle un poco las bases de dónde estamos parados en este periodo de edad, para entender después todo lo que es el monitoreo electrográfico, que es tan importante para el seguimiento, el diagnóstico y el pronóstico de los recién nacidos. Y bueno, esto, entender un poco las bases. Media hora se hizo lo que pudo, pero bueno, espero que les haya quedado y refrescado cosas que bueno, estas más puntuales, bueno, para ver lo que sigue. Bien. Y antes, no sé si por Zoom, en la gente que está virtual, ¿hay alguna pregunta? Si no, damos paso a la segunda charla. Bueno, entonces damos paso a la segunda charla. Valeria Muro, la doctora Valeria Muro y el doctor Pablo Corrat, muchas gracias. Adelante todos. Gracias. Gracias, Vale. Gracias. Bueno, excelente charla, me encantó. Me encantó. Así que bueno, ahí ya puedo tomar. A ver si está bueno. Muchas gracias por la invitación a todo el comité organizador. Es un placer estar compartiendo el tiempo con ustedes. ¿No está? No se ve. Gracias. Este no es el otro. Ese que dice convulsiones neonatales del PowerPoint. Bueno, me introduzco. Yo soy la doctora Valeria Muro, soy neuróloga infantil y me formé en el Hospital Garrahan en neurología y posteriormente hice una beca de neuroneo en el hospital. Después me fui a formar afuera en epilepsia y ahora hace 1 año y medio volví al hospital público, así que estoy muy contenta de estar en Sardá con un grupo hermoso también de trabajo. Me gustó mucho. No, esa no es. Mucho la charla, pero bueno, era importante empezar con esta charla para seguir con la que sigue, que era de Pablo. Sí, la subí al mail, sí. ¿Querés? Así que bueno, quería preguntarles, ¿cuántos de ustedes no son neurólogos? Que si pueden levantar la mano. Ah, buenísimo. Bueno, voy a hablar un poco para ustedes, que nosotros a veces escuchamos un poco más de otra cosa. Cuando me toque. ¿O querés empezar vos, Pablo, mientras la buscamos? Oh. Ah, pasó un mail. ¿Querés empezar vos, Pablo? Ok. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que vas a empezar él con las otras formas de epilepsia y después voy a volver un poco a la base. Bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Bueno,
un poco de confusión en la presentación. ¿Ponemos la otra, la de epilepsias neonatales? Esa también. Esa es la previa, la de Sil. Gracias, Sil, por la presentación. Aprendimos muchísimo. Bueno, vamos a cambiar un poco por ahí. Digamos, el orden era que primero Vale hable la parte de convulsiones neonatales, yo voy a hablar la parte de epilepsias en el periodo neonatal, después se complementará la información. Con esto la paso. Acá. Bueno, primero a manera de introducción, las convulsiones son el evento neurológico más frecuente en el periodo neonatal. Estamos hablando de una incidencia entre 1 a 4 de cada 1000 recién nacidos vivos. Esto es mayor en prematuros y se caracteriza positivas. ¿Esperamos? Sí, espera. Vamos a esperar un segundito. Bueno, voy a aprovechar primero para agradecer por la invitación, ya que tuve que empezar así de manera muy abrupta. Muchas gracias por la invitación a todo el equipo del Sanatorio Güemes, un equipo brillante, la verdad. Y sobre todo, bueno, un poco lo que había también mencionado Sil y la importancia, y que hoy hablaba con Terry Kuhlman, la importancia de estos espacios para que aprendamos todos y más con temas por ahí que son, como dijo Lucas en su anécdota, algo que por ahí no es un fuerte en la formación de la mayoría de los centros. Entonces, la verdad que es un gusto que se presenten estos desafíos y estos puntos de encuentro como para que aprendamos entre todos. Bueno, ahora me parece que sí estamos. Arrancamos. Bueno, no, todavía no se ve. Ahora vamos. Ahora estamos. Vamos a pasar esta. Estábamos acá, bueno, estábamos diciendo que las convulsiones son el evento neurológico más frecuente en el periodo neonatal. Tiene una incidencia de 1 a 4 en 1000 recién nacidos vivos. Es mayor en prematuros y tiene una alta mortalidad del 20%. Esto tiene un poco que ver con todo lo que vino mencionando Sil, con esa predisposición que vamos a ver un poquitito más adelante del cerebro del neonato a tener convulsiones, ¿no? Y bueno, un poquito como para aclarar que el periodo neonatal no solamente es del nacimiento hasta los 28 días, sino que en el caso de los prematuros tomamos hasta 44 semanas de edad postconcepcional. La gran mayoría, no sé si esto tenemos acá, sí. ¿Hacia allá? No. Acá lo que vemos es, por un lado, bueno, la gran mayoría de las convulsiones, o mejor dicho, de las convulsiones en el periodo neonatal son convulsiones sintomáticas agudas. Dentro de las convulsiones sintomáticas agudas, la causa más común son las encefalopatías hipóxico-isquémicas, que van entre el 35 al 45%. También tenemos los eventos vasculares, que pueden ser, por ejemplo, una hemorragia intraventricular o puede ser un stroke isquémico. Las infecciones, ya sea intrauterinas o las meningoencefalitis agudas que se dan en el periodo neonatal, algunos trastornos metabólicos agudos y transitorios que los neonatos también tienen cierta predisposición a tener, pero también tener presente que entre el 10 y el 15% se deben a epilepsias que tienen un inicio en el periodo neonatal, y esto muchas veces pueden responder a una causa genética, pueden responder a malformaciones corticales, sobre todo malformaciones corticales extensas que predispongan el inicio de convulsión en el periodo neonatal, o a ciertos errores del metabolismo, errores congénitos del metabolismo, que pueden también manifestarse con crisis en este momento de la vida. Después vamos a ver, cuando Vale dé su charla, un poco
las características clínicas de las convulsiones, ¿no? Porque los neonatos pueden tener convulsiones clínicas y pueden tener convulsiones o crisis electrográficas que son muy importantes tener en cuenta porque, por ejemplo, entre el 50 y el 80% de las crisis que tienen los neonatos son puramente electrográficas y es un poco lo que mencionaba Sil en la charla previa, y eso muchas veces se debe a esa inmadurez todavía en la organización cortical y en todo lo que es digamos, la señalización de ese cerebro. Para acá. Ahí. ¿Encendido, Pablo? A ver si podemos pasar la próxima. A ver. Uy, ahí pasaron varios. Bueno. Lo mismo, vamos a volver a esta, ya que me hicieron esperar. No, un poquito acá en el gráfico, lo que tenemos acá son los días de presentación. Antes había mucha correlación por ahí, que si las convulsiones se presentaban en el primer día, lo más probable es que se tratase de una encefalopatía hipóxico-isquémica, pero si vemos el gráfico, hay muchas que se superponen, inclusive hay muchas de las epilepsias neonatales de causa genética que empiezan de manera también muy temprana. Entonces hoy en día no es un punto clínico que nos sirva para correlacionar el posible origen o la posible etiología de esas convulsiones. Bueno, un poquito estos son los escenarios clínicos que tenemos en el neonato, ¿no? O sea, en el periodo neonatal, si surge una injuria, lo más común o lo más frecuente es que se produzca una crisis sintomática aguda, por eso vemos el circulito de mayor tamaño, o que se trate de una epilepsia que empieza en el periodo neonatal. Si vemos las crisis sintomáticas agudas, bueno, por un lado va a depender también de la magnitud de esa injuria, ¿no? Si es una injuria muy importante que perpetúa los mecanismos de epileptogénesis, va a ser digamos, una crisis sintomática aguda que evoluciona directamente o rápidamente a una epilepsia sintomática, entonces continúa con una epilepsia sintomática inclusive desde el periodo neonatal. Y a veces pasa que la injuria por ahí no es tan intensa, como por ejemplo, no sé, convulsiones por hipoglucemia, que muchas veces quedan con un periodo latente de no volver a presentar convulsiones y posteriormente, en el periodo ya postneonatal, empiezan con epilepsias, ya sea focales o inclusive con encefalopatías epilépticas y del desarrollo. Y por otro lado tenemos las epilepsias de origen neonatal que... perdón. Ya vamos a mejorar. Ahí está. Las epilepsias de inicio neonatal, que son un poco las que vamos a abordar en esta charla. Esto es un poquito, lo voy a pasar rápido porque ya Silvana fue como muy clara en esto. Simplemente saber que en el cerebro neonatal se encuentra en claro funcionamiento todo lo que son las vías excitatorias y las que son las inhibitorias se encuentran en desarrollo y tienen una funcionalidad bastante disminuida. Entonces, como vemos acá, todo lo que es esa acción excitatoria GABA o todo lo que es la acción excitatoria por glutamato es máxima en este momento de la vida, y lo que son las vías inhibitorias, GABA, son las que van evolucionando y madurando a lo largo, sobre todo, del primer año de vida. Entonces, todo esto favorece a que el cerebro del neonato sea óptimo para presentar convulsiones. Un poco, ya Lucas mencionó algo recién en su comentario, muchas veces es muy difícil identificar las convulsiones en un neonato, más si es un prematuro, más si está en la terapia neonatal, que está con ventilación asistida, ya sea invasiva o no invasiva, que está con múltiples monitoreos, que están en la incubadora. Entonces termina siendo un desafío muy importante. Y sobre todo sabiendo que la gran mayoría de las convulsiones tienen una causa aguda sintomática y muchas pueden ser por una encefalopatía hipóxico-isquémica, entonces por ahí si ese bebé también está encefalopático, más aún es difícil ver crisis clínica. Entonces, muchas veces lo que uno tiene que hacer es intentar, por un lado, identificar la semiología de las crisis, pero por otro, es importante el monitoreo. Y el monitoreo, lo que recomienda la Sociedad Americana de Neurofisiología Clínica es un video electroencefalograma, más registro de electrocardiograma, más el flujo respiratorio y más la oximetría. O sea, básicamente es como si fuese un video electro complementado con los sensores de polisonografía. Y
hay un trabajo muy grande de multicéntrico que juntaron neonatos que tenían posibilidad de tener convulsiones neonatales, inclusive la mayoría eran sintomáticos, y evaluaron un poquito, eran en aquellos que por la posibilidad hacían como un screening conectándolos al monitoreo y otros que le hacían el monitoreo como para confirmar. Y vieron que los que hacían por screening resultaban positivo el 39% y los que hacían para confirmar solamente el 18%. Entonces, fuertemente lo que ellos recomiendan en el caso que se pueda, porque eso también es importante, tenemos que ver la disponibilidad que contamos en los centros, sobre todo en las terapias neonatales. Lo ideal sería conectar a cualquiera que tenga algún factor de riesgo y continuar el monitoreo 24 horas luego de las convulsiones. Entonces, básicamente, si nos fijamos por ahí en el gráfico este de la derecha, que parece como muy complicado, nosotros tenemos las características semiológicas que a veces nos ayudan, a veces cuando las podemos precisar y las podemos evaluar con un ojo bastante experimentado, que son, por ejemplo, si son clonías unilaterales, uno puede pensar, por ejemplo, en un stroke, o si son, por ejemplo, clonías multifocales en un cuadro infeccioso, o si son crisis electrográficas solas, lo más probable es que se trate de una encefalopatía hipóxico-isquémica. Pero por otro lado, si tenemos crisis, sobre todo tónicas y sobre todo secuenciales, que después vamos a ver bien con Vale, que son crisis que van cambiando de semiología, uno pensaría en una canalopatía, o si, por ejemplo, tenemos espasmos asimétricos tónicos, bueno, pensar en una malformación cerebral extensa, como ser una displasia extensa o una hemimeganencefali. Entonces, si nosotros sumamos las características clínicas con la del electroencefalograma, nos permite hacer por lo menos una orientación etiológica. Y si nosotros nos fijamos ahí, sumamos el hallazgo del electro, el hallazgo clínico, la resonancia de cerebro y los estudios que se realicen en primera instancia, lo metabólico y lo genético, eso nos permite como dividir los dos grandes grupos, ¿no? Las convulsiones agudas sintomáticas, que tienen todo un protocolo de tratamiento que está muy establecido por la Liga Internacional contra la Epilepsia, y después las epilepsias de origen neonatal que pueden tener un tratamiento más específico. Podemos hacer, hasta en algunos casos, medicina de precisión o cercano a la medicina de precisión. Entonces, esto lo que nos permite hacer es clasificar, ¿no? Nosotros tenemos las convulsiones de inicio, las convulsiones agudas sintomáticas con la etiología, que es lo que vemos a la derecha, o una epilepsia de inicio neonatal con las posibles etiologías, ¿no? Una malformación de la corteza cerebral, un error congénito del metabolismo o las causas genéticas. Las causas genéticas son entre el 10 y el 15% de estas epilepsias, permiten crear un síndrome epiléptico junto con las características clínicas y electrográficas, y es importante ver los signos asociados, porque eso también nos va a orientar si se trata de una epilepsia que puede tener un buen pronóstico y una buena respuesta a fármacos, o una que vamos a tener mayor dificultad para controlar su epilepsia y que va a haber más impacto en el estado clínico de ese neonato. Entonces, básicamente, lo que tenemos son epilepsias autolimitadas, esto es la clasificación de la Liga Internacional contra la Epilepsia, que dentro de las epilepsias autolimitadas tenemos la de inicio neonatal o las que inician en el periodo neonatal e infantil, y por otro lado tenemos las encefalopatías epilépticas del desarrollo, que vamos a ver también en detalle, básicamente nos va a involucrar la encefalopatía epiléptica del desarrollo de inicio temprano, ¿no? Porque es la que va a empezar en esta etapa de la vida. Y pueden haber algunas etiologías específicas, como ser la que se asocia a los canales de potasio KCNQ2 y las que pueden ser dependientes de epidioxina, que eso seguramente lo veremos después en la charla de neurometabolismo. Entonces, si nos fijamos en el grafiquito de abajo a la izquierda, ahí tenemos las que están dentro del primer mes de vida, que son las del periodo neonatal, tenemos las autolimitadas y las encefalopatías epilépticas y tempranas. Y esto es un poco lo que tenemos que ver, ¿no? O sea, un poco, estamos hablando de epilepsias que están asociadas a causas genéticas. Las causas genéticas, o mejor dicho, los genes presentan lo que se llama la pleiotropía o lo que es la heterogeneidad fenotípica. ¿Esto qué quiere decir? Que hay algunos genes, como vemos en la parte amarilla, perdón que no pueda marcar, que pueden tener epilepsias de buen pronóstico y de buena respuesta a los fármacos, y a medida que nos vamos hacia la parte roja, epilepsias de difícil control, y son las encefalopatías epilépticas del desarrollo. Entonces, un gen puede tener un espectro benigno o un espectro de buen pronóstico y otro un espectro de pronóstico más limitado. Pero también es importante lo que es la heterogeneidad genética. Esto quiere decir que, por ejemplo, un síndrome epiléptico puede tener distintos genes. Entonces, eso también nos pone un poquito en jaque como para intentar determinar y hacer una
una correcta interpretación de ese cuadro clínico. Y por otro lado, es importante ver que también hay algunos genes, sobre todo acá tenemos todos los que están relacionados con encefalopatías epilépticas, sobre todo de inicio temprano, que pueden tener también algunos, los menos, asociados a malformación cerebral, como el ARX, y hay otros que la gran mayoría se asocian con regresión en el neurodesarrollo o ciertas características del espectro autista o algún movimiento anormal. Entonces, dentro de la clasificación, las autolimitadas, la encefalopatía epiléptica del desarrollo. Dentro de las autolimitadas, las que vemos en esta edad son la neonatal, autolimitada y familiar, y la neonatal infantil, autolimitada y familiar. Vamos a empezar primero con la neonatal autolimitada. Esta es una epilepsia que tiene una incidencia de 5 en 100.000 recién nacidos vivos, tiene una incidencia baja, la edad de inicio es bien precoz, entre los 2 a 7 días de vida. Y en los pretérminos es importante ver esto que inician a los días, hay que usar la edad gestacional corregida, o sea, un pretérmino va a empezar después de los 2 a 7 días. Resuelven hacia los 6 meses, la gran mayoría hacia la 6ª semana de vida, tienen un neurodesarrollo normal y afectación por igual en ambos sexos. Dentro de las características de las convulsiones o las características clínicas, suelen ser focales, tónicas al inicio, con mucho componente de lo que es cabeza, cara y extremidades. Puede haber progresiones hacia crisis secuenciales, tónicas, clónicas, mioclónicas o autonómicas. La localización es alternante entre una crisis y otra, entonces pueden ser derechas, pueden ser izquierdas, inclusive hay cambios de lateralización entre las crisis. Pueden presentarse en clúster, pero con la característica que si se presentan en clúster, el examen neurológico entre las crisis es completamente normal. 1/3 de los neonatos pueden tener convulsiones en otra etapa de la vida, como ser, por ejemplo, convulsiones febriles o otros síndromes epilépticos con convulsiones focales, como por ejemplo las autolimitadas con espigas centrotemporales. Y se caracteriza porque obviamente en el electroencefalograma tienen un ritmo de base normal. La actividad epileptiforme interictal se da en el 2/3 de los pacientes y generalmente son espigas focales que vemos en el área central, frontocentral o frontotemporal. Si llegamos a encontrar una convulsión y podemos ver el patrón ictal, habitualmente hay una atenuación de la actividad de base inicial que puede durar inclusive hasta 20 segundos, seguida de espigas repetitivas o una actividad reclutante focal. Y lo que es también importante que, así como puede haber este cambio en las características clínicas propias del cerebro del neonato, también puede haber cambios en la topografía de una crisis a otra de las que registramos en el videoelectro. La resonancia del cerebro es normal y la genética tiene un patrón de herencia autosómica dominante con una penetrancia incompleta y el gen más común es el KCNQ2, que es un gen que regula el canal de potasio. Si está la forma familiar, hay un antecedente familiar de convulsiones en el neonato y también pueden verse mutaciones de novo, tanto en la forma familiar como no familiar. Esas son las que empiezan, las neonatales, las que empiezan en una edad más temprana. Por otro lado, podemos tener las que empiezan en la etapa neonatal infantil. Son aquellas que se pueden extender más allá, obviamente, del periodo neonatal. Habitualmente inician entre los 2 días de vida, pero pueden extenderse hasta los 23 días de vida, hasta los 23 meses de vida, perdón, con una media de 11 semanas. Las crisis son similares a la autolimitada neonatal, los antecedentes perinatológicos son negativos, el neurodesarrollo es normal y también hay una afectación por igual en ambos sexos. Las crisis son muy similares, tónicas focales, seguidas de tónicas o clónicas, pueden también tener el patrón secuencial y la duración es variable, pueden ser de 20 segundos hasta 4 minutos, o sea, pueden ser crisis más prolongadas que las del KCNQ2, con una frecuencia variable y también se pueden dar en clúster. Habitualmente tienen pocas crisis, generalmente uno puede no tratarlas, pero hay algunos chicos que pueden tener, algunos neonatos que pueden tener múltiples crisis diarias y suelen resolver entre los 12 y los 24 meses de vida. Tienen buena respuesta a los fármacos y no suele haber crisis o epilepsia en otras etapas de la vida. El electro es muy similar al que vimos recién, la resonancia también es normal porque estamos hablando de epilepsias que no tienen una base estructural y dentro de la genética tenemos el gen, el SCN2A, que es el más frecuente, pero también el KCNQ2 puede tener esta diferencia de inicio en el tiempo con respecto al síndrome anterior. Y por otro lado también tenemos las encefalopatías epilépticas del desarrollo, esto la gran mayoría lo sabe. La encefalopatía epiléptica es la actividad epiléptica que por sí mismo produce el resto de complicación a nivel cerebral. La encefalopatía del desarrollo es el deterioro del neurodesarrollo que muchas veces
puede ser inclusive independiente, como vemos acá, de la actividad epileptiforme, y las encefalopatías epilépticas del desarrollo, que una misma etiología puede generar ambas cuestiones. Dentro de las encefalopatías epilépticas y del desarrollo que vamos a ver en este periodo, está la de inicio temprano, también puede estar la encefalopatía epiléptica con crisis migrante de la infancia, que generalmente está asociado al gen KCNT1, pero la media de inicio es de 3 meses. Entonces nos vamos a focalizar en la de inicio temprano. Y esto es muy importante porque las encefalopatías epilépticas de inicio temprano pueden asociarse a movimientos anormales. En esta revisión sistemática se vio que los movimientos anormales que más se asocian son temblor, distonía y mioclonía. Fíjense en acá todas las características de movimiento, tanto hiperkinéticos como hipokinéticos, y la gran cantidad de genes que pueden producir una encefalopatía de inicio temprano acompañado de movimientos anormales. Dentro de la encefalopatía epiléptica y del desarrollo de inicio temprano, esta es la nueva clasificación que se hizo en el 2022. Básicamente, el síndrome de Ohtahara y la encefalopatía mioclónica de inicio temprano se describieron en la década del 40. Muchas cuestiones clínicas de etiología y muchas características, inclusive electroencefalográficas, se superponen, entonces se decidió englobarlas en una sola clasificación. Dentro de las características de la encefalopatía epiléptica y del desarrollo de inicio temprano es aquella que empieza antes de los 3 meses. Las crisis son frecuentes, son ser fármaco-resistentes, el examen neurológico está alterado, sabiendo que es muy difícil también el examen neurológico de un neonato, ¿no? Como había mencionado Lucas en ese ejemplo, pero bueno, muchas veces se puede asociar sobre todo de hipotonía o de un neonato que sea hiporreactivo a los estímulos. Evolucionan en su evolución clínica a un retraso moderado profundo del desarrollo, que esto lo vamos viendo obviamente en el tiempo, ¿no? En el seguimiento de ese neonato. El electroencefalograma interictal claramente es anormal, pueden tener el patrón de paroxismo-supresión que mencionó Lucas, o puede tener actividad lenta difusa o espigas multifocales, y muchas veces cuando uno hace el estudio entre las neuroimágenes, los estudios metabólicos y genéticos, encontramos la clasificación etológica en el 80% de los casos, siempre y cuando podamos completar todos y hacer todo. Eso también depende de la disponibilidad que tenemos. Básicamente las características: 10 en 100.000 recién nacidos vivos, no suele haber antecedentes perinatológicos ni familiares, el examen neurológico, como mencionamos, anormal, hipotonía, puede haber un déficit visual cortical, que también en esa edad es muy difícil verlo clínicamente, ver el trastorno motor o movimientos anormales. Suelen empezar dentro de los 2 meses, pero es muy característico el inicio precoz, o sea, la mayoría empiezan antes de las 2 semanas de vida. Y bueno, todo un poco lo que mencionamos del retraso del neurodesarrollo, los trastornos del movimiento, como vimos, cuáles son los que se asocian en esta etapa de la vida, y tiene una mortalidad temprana que es elevada. Y como vemos, pueden tener causa estructural, como ser, por ejemplo, una hemimegalencefalia, un síndrome de Cardi, o las genéticas, entre las cuales la más común, KCNQ2 y SSN2A, pero también puede estar el SSN8A, puede estar el KCNT1, como les mencioné previamente, CDKL5 y STXBP1. Y dentro de las causas metabólicas, la hiperglicemia no cetósica y la deficiencia de piridoxina, entre otras. Las crisis, principalmente tónicas, mioclónicas, los espasmos epilépticos, pueden haber también crisis secuenciales en la encefalopatía epiléptica del desarrollo, y el patrón en el electroencefalograma completamente desorganizado, y lo que mencionamos siendo una característica muy común, el paroxismo-supresión. Y dentro de lo que es la evolutividad de estos pacientes, los neonatos pueden evolucionar hacia otros síndromes epilépticos o otros tipos de encefalopatías epilépticas a lo largo de la vida, ¿no? Pueden evolucionar después a un síndrome de espasmos epilépticos o posteriormente a un Lennox-Gastaut. Bueno, esto lo vamos a pasar. Dentro del tratamiento, recién mencionamos esta revisión sistemática sobre el tratamiento en el KCNQ2. El KCNQ2 es un canal de potasio, pero que actúa como un complejo excitatorio junto con los canales de sodio. Entonces, lo que se vio es de que tienen muy buena respuesta a los bloqueantes de canales de sodio. Fíjense hacia la izquierda, el gráfico de la izquierda es el grupo benigno, el grupo de las autolimitadas, ¿no? Fíjense cómo el 95%
de los pacientes tienen una excelente respuesta a los bloqueantes de sodio, mientras que con el fenobarbital, por ejemplo, son 78%. Y el grupo de la derecha, que es el de las encefalopatías epilépticas del desarrollo, la respuesta a los canales de sodio está cerca del 70%. O sea que esto nos permite hacer un poco de medicina de precisión al saber que se trata de una encefalopatía epiléptica del desarrollo o una epilepsia autolimitada de inicio neonatal, que se deba al KCNQ2, saber que hay una muy buena respuesta a los bloqueantes de sodio. Obviamente que en las encefalopatías epilépticas de inicio temprano suele haber refractariedad y uno suele tener que combinar fármacos o pensar en otras herramientas terapéuticas. Con respecto a las encefalopatías epilépticas relacionadas al SCN2A, hay distintos fenotipos. El SCN2A, el 20% de su espectro son dentro de la neonatal infantil autolimitada, que tienen buena respuesta a los bloqueantes de sodio, pero lo más frecuente es que entre el 60 y el 70% tienen el espectro de las encefalopatías epilépticas del desarrollo. Y de ese espectro de encefalopatía epiléptica del desarrollo, 2/3 empiezan en la edad de inicio temprano, menores de 3 meses. Y ese grupo es importante porque también tiene una buena respuesta a los canales de sodio. Básicamente, las encefalopatías epilépticas que se asocian al SCN2A, la tenemos de inicio temprano, antes de los 3 meses, con las características clínicas que les mencioné, y tienen una excelente respuesta a los bloqueantes de canales de sodio, y esto es porque hay mutaciones específicas y sus consecuencias funcionales que permiten predecir qué pacientes van a responder, por ejemplo, un fármaco específico como ser los bloqueantes de sodio. Mientras que las que empiezan después de los 3 meses suelen tener mutaciones que son de pérdida de función y esos no suelen tener buena respuesta a los bloqueantes de canales de sodio, inclusive pueden tener un empeoramiento de las crisis si uno los utiliza. Esto es un poco para ver, tenemos hacia la izquierda las de inicio temprano, fíjense cómo los bloqueantes de canales de sodio como Carva, Oxcarva y la cosamida tienen inclusive pacientes hasta libre de crisis y con franca reducción, y hacia la derecha cómo eso cambia cuando empiezan después de los 3 meses de vida. También es importante saber que cuando las encefalopatías epilépticas del desarrollo se vuelven refractarias, bueno, hoy en día contamos con la terapia cetogénica. La terapia cetogénica en neonatos es segura, se puede utilizar. Este es un trabajo del grupo de Corea de encefalopatías epilépticas del desarrollo que tuvieron inicio temprano. Fíjense cómo los genes como ser el KCNQ2, el SCN2A y el STXBP1 tienen una muy buena respuesta a la dieta cetogénica. Este es de nuestro grupo argentino, donde está la doctora Armeno, donde está Silvana Caligaris, que está acá presente, donde está la doctora María Bacareza y la doctora Cecilia Diez, entre otros, el doctor Caraballo, Panchito Vilavedra, que ellos publican el uso de la terapia cetogénica en encefalopatías o en epilepsias de inicio temprano, y lo que vemos es que neonatos pueden inclusive responder mejor, ¿no?, que niños más grandes. Fíjense que estos son todas encefalopatías de inicio dentro del primer mes de vida, y la eficacia al mes, a los 3 meses y a los 6 meses fue 73, 71 y 56%. Dentro de los efectos adversos más comunes fue la hipoglucemia y la hipertriglicemia transitoria y la constipación, pero estos son pacientes que se inician en internación y que tienen un control muy estricto y están muy monitorizados. Entonces, es importante saber que es segura y que es efectiva en neonatos. Y acá está el protocolo, ¿no? O sea, el paciente se lo controla, se le hacen los controles de Dextro 4 veces por día, 2 veces por día la cetonemia, se hace un cálculo exacto y matemático de todo el aporte que tiene que recibir, tanto de proteínas, grasas, como hidratos de carbono, que los hidratos de carbono se suprimen, y todo lo que es el cálculo del aporte hídrico y después el monitoreo que se hace también de lo que es el crecimiento de esos pacientes. Y acá terminamos. Bueno, muchas gracias. No sé si me pasé, perdón, doctor. Va a haber muchas preguntas, pero después Sí. nos atacamos a los 2 puntos. Gracias. No. Estamos en la espera. ¿Estaba en el desktop? No escucho el micrófono. No, mientras, hasta que salga la presentación, vamos ganando tiempo con las preguntas.
No, Pablo, vos dijiste de las medicaciones de los bloqueantes de sodio. Más que nada como para neonatología y demás. ¿Cuáles serían? ¿A qué te agrupas? Bueno, dentro de las que más utilizamos son carbamazepina, oxcarbazepina y en el último tiempo también estamos usando la cosamida. También es importante, bueno, la fenitoína, la difenidantoína, porque, digamos, es un bloqueante de sodio y también está dentro del protocolo de tratamiento inicial, que lo podemos administrar por vía endovenosa y eso muchas veces vemos. Inclusive hay un trabajo que muestra las epilepsias por SSN2A con el monitoreo de electroencefalograma, cómo cambia el patrón con la impregnación, o sea, con el pasaje de fenitoína endovenosa y después previo y después del pasaje de fenitoína endovenosa. Bien, perfecto. Y después, otra cosa interesante que mencionaste, quiero saber la opinión tuya y también, bueno, Vale, en relación a los paneles genéticos, el ahorro que significa para el bebé y el ahorro que significa económicamente. Porque antes pasaban todos por el chamolograma y demás, y ahora con estos paneles, ¿cuál es la opinión de ustedes? Bueno, voy a anunciar después, pero hay un curso de eso que vamos a organizar, así que después le paso la data. En realidad, esto se da para pacientes de este grupo que explicó muy bien Pablo, con epilepsias, ¿no? Que no tienen convulsiones que son sintomáticas, que es lo que voy a aclarar un poco después, y que son refractarias. O sea, la pregunta tuya es si los paneles tienen un rédito diagnóstico alto, la respuesta es sí. En pacientes con epilepsias refractarias que no tenemos etiología, en etapa neonatal el rédito diagnóstico es de más del 80%. O sea, comparado con lo que gastamos en un panel, y eso hay estudios socioeconómicos para ver costo-beneficio, es la etapa en la que más tenemos respuesta desde el punto de vista genético. Vale, gracias por la respuesta. Tendría que estar alguno de los auditores de las obras sociales para que puedan entender un poquito. Sí. Bueno, ahí creo que esa es la presentación. Después hay varias preguntas. Después también para que participe Genética, la doctora Garrido. Gracias. ¿Cómo está? Que no, hace mucho no la veo a la doctora. Bueno, vamos a hablar de tres cosas, un poco mecanismos de epileptogénesis, lo tomó un poco Silvana, así que no lo voy a charlar mucho, y sí de intervenciones terapéuticas, y lo que ahora denominamos medicación anticrisis, que antes decíamos drogas antiepilépticas, y ahora tenemos una nueva abreviatura, que es de el MAC, o lo que van a encontrar el ASM en la bibliografía, básicamente. Esto está poseído. A ver si pasa, no pasa acá. Ahí, ok. No puedo apretar acá. Bueno, que las convulsiones neonatales ya lo hablaron, son más frecuentes en el periodo neonatal que en cualquier otro momento de la vida. Es la emergencia neurológica neonatal más común, con una alta morbilidad y elevada mortalidad, y que ya no hablamos de la frecuencia, ¿no? De 1 a 3 por cada 1000 recién nacidos vivos, y que aumenta este porcentaje hasta el 22% en recién nacidos pretérmino. Pero todavía se desconoce la incidencia total de crisis clínicas y subclínicas. Muy bien les explicó de la nueva clasificación, que cuando pensamos en convulsiones, tenemos neonatales, tenemos que pensar en este panorama de diagnósticos etiológicos que va desde lo metabólico, que es lo que más podemos resolver en forma urgente, la encefalopatía hipóxico-isquémica, las causas infecciosas, y después vienen las genéticas, errores congénitos del metabolismo, y lo que también es muy frecuente son las causas estructurales, me refiero a los accidentes cerebrovasculares o stroke, y las hemorragias intraventriculares más allá, y después vienen las malformaciones del desarrollo cortical y vasculares. Siempre recordar, dentro de la tríada de lo metabólico, siempre hay que preguntar qué estudios metabólicos tuvo.
Definiciones ya lo vieron, pero digamos, para nosotros, desde el punto de vista neurológico, hablamos de convulsión cuando hay un movimiento involuntario a consecuencia de una descarga eléctrica que es hipersincrónica, y una convulsión febril es una convulsión, pero también lo puede ser una convulsión secundaria a una hipocalcemia, una hipoglucemia, como ya lo mencionaron. Y cuando hablamos de crisis epilépticas, en general hablamos de un conjunto de fenómenos motores y no motores consecuencia de dicha descarga, pero en la cual uno ya descartó un montón de etiologías. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Y si se recuerdan, esta filmina, me compro la jornada, ¿no? Primero lo que hay que hacer es corroborar que sean crisis epilépticas y que sean convulsiones. ¿Y qué vamos a ver esto? Y lo puse acá. Cuando yo veo en la historia clínica que me ponen crisis tónico-clónicas generalizadas, es como que ya me pongo nerviosa porque no sé de qué están hablando. Entonces, para el punto de vista de la vida de Neo, es muy importante, aun cuando parezca tonto, describir qué es lo que ve. Movió el bracito derecho, hizo una desviación de la cabeza hacia la izquierda, cambió la coloración. Entonces vamos a mirar estas tres cosas, que es la clínica, los estudios y el contexto. En toda en los diferentes lugares donde trabajamos, estos tres contextos van a ser completamente diferentes. Hay en mi lugar de trabajo que puedo tener todo esto que vamos a hablar, y mi otro lugar de trabajo que no tengo un 30% de lo que desearía acceder. Entonces, ¿qué es de la clínica? Pedir un video, o sea, pedirle a los neonatólogos que nos hagan un video de lo que está viendo, describir qué hizo, cuándo lo hizo, si lo hizo después de comer, antes de comer, si le habían pasado una cierta medicación cuando lo estaba haciendo, si hubo cambios sistémicos, o sea, frecuencia cardíaca, básico, o sea, si yo tengo un paciente que sospecho de una convulsión, tengo que saber si la frecuencia cardíaca aumentó, si bajó, si hubo cambios de la saturación, si hubo cambios de la expresión facial, en el contexto que esté, en el contexto de la incubadora, en el contexto de cuando está con su mamá o en una menor complejidad. ¿Cuánto duró? Generalmente son breves, muchas veces sí tenemos todas las que no vemos, que eso es claramente. ¿Y qué pasó después de la crisis? Cuando a mí me dicen que tuvo una crisis tónico-clónica generalizada y un bebé siguió durmiendo, es un 90% chance de que no sea un evento y que sea otra cosa, ¿está? No hay ¿por qué no puedo poner, y ahora vamos a entrar en detalle, crisis tónico-clónica generalizada? Por lo que explicó Silvana, que no hay circuito, no tenemos un circuito de maduración para tener una actividad sincrónica, simétrica de ambos hemisferios para que produzca una crisis tónico-clónica generalizada como en un adulto, ¿está? ¿Qué estudios? Laboratorio, primero vemos un evento que vamos a hacer, descartar que todo lo que necesitamos esté ok. La neuroimagen, que empezamos con una eco cerebral, el electro, si lo tenemos disponible, el amplitud EEG o el electro de amplitud, video electro, en el mejor de los escenarios tenemos acceso, muchas veces no, y posteriormente hablamos de la resonancia. Estamos en Sardá trabajando bastante en usar, y acá está Sandra, que venimos viendo eso, usar el amplitud para pacientes que no tienen hipoxisquemia y que necesitamos a veces detectar crisis y no tengo disponibilidad de electro, y eso es algo que se viene trabajando en nosotros solos, no, sino en varios equipos y ya varias publicaciones. Y el contexto, no olvidar del contexto, o sea, ¿qué está pasando con ese bebé? Está cursando una sepsis, está infectado, tiene un trastorno metabólico de base, tuvo una hemorragia intraventricular hace 48 horas, o sea, no porque el paciente tenga una eco cerebral normal, no quiere decir que no la vaya a observar después y que tenga que repetir el estudio, ¿no? Y procedimientos, hemos tenido pacientes que fueron a hacerse un láser por ROP y que tuvieron o algún evento, que obviamente todos los procedimientos son de estrés en el bebé,
o que está cursando una hipertensión pulmonar y tiene derecho a tener algún evento en el curso que se está cambiando la sonda. Eso ustedes son expertos desde el punto de vista de neonatología en poder detectar esto, pero lo menciono porque es algo importante, como ya dije, la alimentación, y si el evento cursa estando el bebé dormido, sigue dormido o está despierto, ¿no? Entonces, desalentar la descripción en la historia clínica de crisis tónico-clónicas generalizados. Eso no es sano, no nos ayuda a entender la evolución del paciente. Pero bueno, ¿de dónde viene esto de la clasificación y de las crisis tónico-clónicas generalizadas? En realidad viene de la época de la descripción de adultos, los que son más, con poco más años que algunos jóvenes de acá van a haber mencionado la descripción de Volpe de 1989, en 2008 una clasificación nueva, y después van a acordarse de que Mizrahi hizo una nueva clasificación, ¿no? Pero en realidad la primero que apareció fue la de Harvey Sarnat. Los que tienen la oportunidad de conocerlo, es una persona maravillosa y que tiene ahora su segunda esposa también de habla español, que es la doctora Flores, y es el que nosotros usamos todos los días, la clasificación de Sarnat y Sarnat para encefalopatía hipóxico-isquémica, y es el primero que dijo, bueno, ¿qué pueden ser las convulsiones? Y habló de dos tipos, de mioclonías y convulsiones, y habló, fíjense, cuando ven el electroencefalograma que dice normal, de bajo voltaje o periódico, o sea, era básico esto, estoy hablando de la publicación de 1976, ¿no? Posteriormente la ILAE, que es la liga que reúne a nosotros cuando hacemos epilepsia, empieza a trabajar de que necesitamos una clasificación nueva para crisis neonatales. Hay una propuesta que sale en el 2021 y termina, que es la que voy a mencionar ahora, que es muy interesante, y la del 2022 que se hace una clasificación sobre síndromes epilépticos neonatales, que es lo que habló muy bien Pablo, y posteriormente, que es la que voy a hablar, que es la guía del 2023 de las guías de tratamientos de la Liga Internacional. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahora? Esto está traducido al español, o sea, lo van a encontrar, no tienen que leerlo, lo van a encontrar en ese artículo que está arriba, está libre, pero lo que nos empiezan a hablar de que de las crisis de tipo automatismos, hay una descripción, las consideraciones especiales y lo que es interesante, el contexto clínico en la cual la podemos ver, ¿no? Y si consideraciones especiales habla de esto, de cuando nosotros vemos un evento y necesitamos la corroboración de un electro o no, o de un estudio complementario. Y habla de lo que ya saben, de los automatismos, de las clonías, esto que es igual a las crisis tónico-clónicas generalizadas, más probablemente son las crisis clónicas multifocales, los espasmos aparecen acá, que eso es algo que no lo veníamos hablando, las mioclonías, y las famosas crisis secuenciales, que son eventos consecuencia de signos y síntomas con cambios en el electroencefalograma, y claramente necesitamos un electro para considerarlos, ¿no? ¿Por qué tenemos esta variedad de crisis y variedad de presentación clínica también? Y esto es un poco, va a solo repasar lo que dijo Silvana, que tiene que ver con la sinaptogénesis, porque esta alta vulnerabilidad del recién nacido tiene que ver con que este cerebro inmaduro va cambiando sus capacidades de sinaptogénesis y su neurotransmisión. Van a ver esta tarde en la clase de neuroimágenes, que va a ser muy interesante. Y obviamente que es lo mismo, es la conectividad y la corticogénesis. Esta nos encanta a todos, por eso la mostramos, que los receptores GABA no tienen actividad inhibitoria en las primeras semanas de edad, por eso las benzodiazepinas no son tan amigas del cerebro en esa etapa. Y esto me voy a detener un minuto porque un poco resume lo que se habló, ¿no? Acá tenemos, a ver si funciona. Ahí está. Entonces, nosotros tenemos, acuérdense que los mayores
receptores excitatorios, tenemos AMPA y NMDA, eso ya saben que produce una despolarización con un intenso poder excitatorio, incrementa la actividad y produce la convulsión. ¿Cómo hago para sacar? Y bueno, tengo estos dos amigos que están acá, que son los NKCC1, que son las bombas que requieren energía, ¿no? No son gratis, requieren energía para que puedan funcionar. Y nosotros tenemos un canal de potasio, que ese sí está maduro, que es el activo, que es el único que nos está sacando cloro de la célula, además del NKCC1. Pero hay veces que ese NKCC1 no funciona, y ahora lo vamos a ver. Y esto un poco explica cuando no funciona ese canal de potasio, es en las canalopatías asociadas a potasio, porque es un lío, porque el potasio está teniendo un rol muy importante en esta etapa de la vida, ¿no? Entonces, en general tenemos los GABA que sacan cloro, pero ahora no está inmaduro, solamente tenemos el canal de potasio y los NKCC. Entonces, es mucho trabajo para la neurona poder encontrar un equilibrio. ¿Y qué pasa cuando esto no funciona? Entonces hay falla en los mecanismos de la bomba sodio-potasio por disminución del ATP, entonces eso se da en la hipoxemia, en la isquemia, en la hipoglucemia. Hay exceso de neurotransmisores excitatorios, que ya lo fueron viendo en las otras clases, y obviamente que hay alteración de la membrana con aumento de la permeabilidad al sodio, en la hipocalcemia, en la hipomagnesemia, ¿no? Y este cuadro me interesa porque va un poco con también lo que mencionó Silvana, que en realidad esto es un blanco móvil, o sea, depende de dónde, en qué momento de ese bebé empieza a tener convulsiones, es lo que vamos a tener que recordar en qué etapa está respecto de la injuria. O sea, si yo estoy dentro de minutos de la injuria, ya sea una hipoxia o un accidente cerebrovascular, o estoy en los días o en las semanas de inicio de ese cuadro, ¿no? ¿Y cuáles son las intervenciones terapéuticas que finalmente podemos hacer si hay algo nuevo para estos pacientes? Bueno, van a encontrar toda la información en este consenso, que ahí es cuando recuerdo a mi amiga Estela y Vicky, que me dicen, bueno, hablo de todo el consenso y de toda la clasificación, o tratamos de darles lo que se van a llevar hoy, en definitiva, porque esto lo pueden leer, todo lo que sea necesario. Y hay 5 recomendaciones que se tienen que acordar hoy, ¿está? Que eso es lo que sacó, hay bibliografía y basada en la evidencia que hace que hagamos esta recomendación. Primera línea sigue siendo el fenobarbital, nivel de evidencia alto. Este año tuvimos por momentos pasa que no tenemos fenobarbital endovenoso, y eso es importante que sigamos reclamando a nuestros agentes de salud de que sigue siendo el fenobarbital la primera línea de tratamiento. Segunda línea, y ahí pasan felitoína, levetiracetam, midazolam, si hay una canalopatía carva, las cardiopatías para levetiracetam, eso está ahí un nivel moderado. Esto es muy importante, discontinuar la medicación previo al alta. Hay muchos trabajos que me están con nivel alto, que me están mostrando que mantener la medicación anticrisis post-alta de un paciente para convulsiones que fueron sintomáticas, no voy a prevenir la ocurrencia de epilepsia y no voy a favorecer su desarrollo, ¿está? La hipotermia, esto es muy interesante, podemos hablar horas de esto, terapéutica, que puede reducir el riesgo de crisis neonatales a nivel de evidencia alto, y eso tiene que ver con la epigenética. O sea, cuando ustedes ponen un bebé en hipotermia, se produce un mecanismo epigenético en el cual se reduce la liberación del factor de inducción de hipoxia, y eso es primero que se produce para desencadenar todo el resto de la cascada de excitabilidad cortical, ¿está? Tratar crisis clínicas o del electro puede estar asociado a mejores resultados en el neurodesarrollo. Todavía seguimos discutiendo esto, pero hay un nivel moderado. ¿Qué tenemos de convulsiones refractarias? Todo lo que le dijo, pero voy a mencionar 2 cosas. Es el antiepilépticos o anticrisis, terapia cetogénica, que ya mencionó, que hay ya un trabajo local muy interesante. No olvidarse que hay pacientes que tienen lesiones estructurales, son candidatos a cirugía de epilepsia, y eso hay que cada vez pensarlo antes. Y hay otros tratamientos que están en curso.
Cuando hablamos de medicación anticrisis, nosotros como neurólogos vemos toda esta cantidad de nombres, que ya hay como más de 25, pero cuando hablamos de convulsiones neonatales terminamos hablando de 3, 4, 5 drogas, y eso tiene que ver con el metabolismo, con la falta de estudios, con el acceso, y que son muchas de medicaciones vía oral. O sea, no tenemos muchas medicaciones endovenosas cuando el bebé está grave en la neo y tiene todo suspendido con un riesgo de NEC, con todo lo que ustedes ya saben. Entonces, de todas estas, hay una que elegí para hablar en especial, que es la lacosamida, que se viene trabajando mucho en los estudios de afuera, porque tiene un perfil de eficacia y seguridad superiores al EPAMIN. El EPAMIN, ustedes saben que tiene un alto nivel de unión a proteínas, hay que hacer dosajes, los dosajes a veces no tengo acceso hasta dentro de 72 horas como mínimo, no tiene sentido pedir un dosaje si yo lo voy a tener a los 3 días, y no requiere titulación. Entonces la lacosamida viene siendo como una herramienta que habrá que pensarla. Estamos trabajando cómo generar material de evidencia en esto. ¿Y cuál fue el camino de la lacosamida? ¿Esto sale de la nada? No, viene desde que se aprobó por la FDA en el 2007, no salen las fechas, pero al 2022 ya está aprobado como terapia coadyuvante y monoterapia para crisis focales desde un mes de vida en adelante. ¿Está? Así que ya tiene los suficientes estudios de seguridad para ser utilizados en chiquitos, no así como algunas otras drogas, ¿no? Ya hay un estudio retrospectivo multicéntrico. Muchos de los que están es René Gelhas, que para los que hacen esto en neurología publica mucho, más allá de todo el grupo un grupo de combinado de Estados Unidos e Italia, ¿no? Así que esto podría considerarse en algunos pacientes que no responden al resto de las medicaciones, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las conclusiones de esto? Que son frecuentes, eso ya lo saben, que su mayoría son sintomáticas o provocadas y que se resuelven pasado el evento agudo. Eso lo tienen que recordar. O sea, el bebé está acostumbrado a vivir con una actividad excitatoria alta porque necesita desarrollarse, necesita aprender cosas, necesita desde que nace hasta los 3 meses empezar a sostener la cabeza, y para eso requiere una actividad excitatoria muy importante. Entonces no hay que tenerle miedo a si tiene alguna espiga o si tiene, sino que sí hay que ser juiciosos y ver el contexto clínico de cada paciente cuando elegimos el grupo de drogas, ¿no? Es esencial poder corroborar que sean crisis epilépticas por todos los mecanismos posibles. O sea, todo lo que ustedes tengan disponible, poder brindarlo y tratarlas con lo disponible. O sea, si tienen feno, tratamos con feno, si hay EPAMIN, tratamos con EPAMIN, y para los que tienen más acceso, el levetiracetam se volvió una droga de mucho uso, pero no siempre es efectiva. Entonces también hay que volver al feno, recuerden que sigue siendo la primera línea. Y como recordar estas 5 recomendaciones de la ILAE del 2023, como sé que no se van a recordar las 5, hablamos de las 3. Entonces, traten de recordar que primera línea feno, discontinuar la medicación previo al alta, o sea, hablarlo, decir este paciente se tiene que ir con feno, se tiene que ir con levetiracetam o no lo necesita más porque ya está. Y muchas veces vemos que cuando descendemos el feno mejora la succión, mejora el estado del tono, y muchas veces el bebé está mucho mejor sin medicación que con medicación. Y en hipoxia isquemia es un tema que a mí me apasiona, que la hipotermia terapéutica no todos tenemos acceso, pero sigue habiendo un nivel alto que puede tener una repercusión en el manejo de crisis. Tengo que agradecer a mis 2 teams, que es de Hospital Británico y Cerdá. Recordar que hay mucha información de convulsiones neonatales, hay una página bellísima, la cual soy miembro, que es de la Newborn Brain Society, que está Juana Pendino, hay muchas clases en español y un grupo latinoamericano muy, muy interesante con clases todos los años. Y a mi team bueno, ya dije Cerdá, y decirles que con mucho orgullo con los 3 coordinadores, que son Marina Verasturi,
Ignacio Faelo y yo. Estamos iniciando algo que costó muchísimo desarrollarlo, este curso, que van de genética aplicada a las epilepsias, que va desde lo básico, de saber qué es un gen, qué es un cariotipo, qué es una PCR, hasta los conceptos un poco más avanzados clínicos. Así que nada más, los agradezco y espero que se inscriban. Bueno, muchas gracias, Vale. Hay varias preguntas, bueno, pero primero de los presentes, si hay alguna pregunta. Sí. Hola, muchas gracias por las presentaciones, fueron excelentes. Yo no soy neuróloga, así que te voy a preguntar más básico. En realidad me llamó la atención la dieta cetogénica en el neonato y no sé cómo la implementan, de qué se trata, cómo es. Bueno, no, básicamente la implementación es bastante sencilla porque la dieta cetogénica tenemos fórmulas cetogénicas que, digamos, uno hace un cálculo bastante dirigido y bastante dinámico en base a lo que va necesitando ese neonato, y son fórmulas que son altas en grasas, sobre todo en ácidos grasos de cadena larga, y además inclusive se pueden como suplementar con ácidos grasos de cadena media, que es el MST, y se hace un reemplazo de, por ejemplo, dependiendo si el neonato se alimenta pura y exclusivamente con el pecho materno, eso se puede continuar. Hay modalidades, inclusive la gran mayoría se insiste en que se continúe con el pecho materno, y lo que se va haciendo es, se pasa primero, por ejemplo, lo que es la cantidad de grasa que necesita, y después a través de la fórmula, y después se continúa con la lactancia materna. La progresión se va haciendo de a poquito. Nosotros tenemos lo que es digamos, el ratio cetogénico, que es la cantidad de grasa por cada cantidad de proteínas y hidratos de carbono, y eso se va haciendo un cambio gradual, cosa que el cambio metabólico que produce la dieta cetogénica sea gradual y controlado. Se va vigilando lo que es glucemia, porque puede producir hipoglucemia, y se va controlando también los niveles de cetona. Siempre también contemplando mucho lo que es el aporte hídrico, ¿no? El de fluidos, que eso es muy específico de cada neonato, y eso lo saben más que nada ustedes. Este cambio gradual lo que hace es que se produce por múltiples mecanismos un efecto protector contra esa excitabilidad que generan las convulsiones, y que también tiene un efecto por ahí protector en cuanto a la epileptogénesis. Entonces, por eso es que es un tratamiento bastante completo, que uno tiene que tenerlo presente cuando hay, digamos, son epilepsias, como dijo Vale, que no responden a los fármacos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Bueno, antes que nada, bueno, agradecerles porque, bueno, siempre ambos han sido muy generosos para con nosotros, no solo con este tipo de charlas, sino también con los pacientes, especialmente cuando los pacientes que nos cuestan más, ¿no? Yo quería preguntar también respecto a esta relacionado a la dieta cetogénica en el neonato. Yo por ahí soy un neurólogo que en general al no tener muchas veces el genético y sospechar una encefalopatía epiléptica de causa genética, voy como probando con las distintas opciones farmacológicas. Y vos, Pablo, más que nada, ¿dónde pensás que iría, digamos, la dieta cetogénica si uno tuviese, digamos, un esquema mental o una escalera de tratamientos? ¿En qué momento te parece que ocuparía? Sé que cada vez es más temprano. ¿Qué paciente sería el candidato ideal, digamos, para ese tipo de terapia? Bueno, gracias, Manu, por tus palabras y por la pregunta. Y la verdad que, digamos, nosotros lo que intentamos es utilizarla lo más precoz posible, ¿no? Siempre y cuando contemplando los criterios. O sea, siempre probar el tratamiento que está estipulado por la Liga Internacional contra la Epilepsia, que mencionó Vale. Si no hay una respuesta completa a ese tratamiento, bueno, ahí sí implementar o pensar la terapia cetogénica. La principal limitación que tiene la terapia cetogénica, sobre todo por ahí en esta etapa de la vida, es que el centro tiene que contar con terapia neonatal y además con un equipo de terapia cetogénica como para poder hacer el tratamiento.
eso pasa en pocos lugares y quizás por eso es la principal limitación. Pero el candidato ideal, o sea, más viendo un poco, porque yo creo que el tratamiento de la epilepsia viene cambiando rotundamente, como dijo Vale, inclusive con los fármacos de primera elección. Yo antes, cuando empezaba neurología infantil, a mí ni se me ocurría usar la carbamazepina por un paroxismo de supresión. O sea, yo tenía un paciente con otajara y sabía que era un desastre y ni se me pasaba por la cabeza probar carbamazepina. O sea, yo el primer paciente que vi con una mutación del canal de sodio en SSN2A fue un paciente del doctor Gabriel Vázquez, que por presentar crisis focales en la etapa muy temprana, un bebito que había empezado en la edad neonatal, en los primeros días de vida, por tener crisis focales, él le pone la lacosamida, le indica la lacosamida y el paciente respondió de una manera notable. Salió el estudio genético y en ese momento se encuentra una variante del SSN2A, pero era una variante de significado incierto y no sé, inclusive el gen estaba todavía en veremos de la inscripción, estamos hablando de un paciente muy grande. Y después, retrospectivamente, cuando se obtiene digamos, el resultado de variante patogénica ya de script y todo, ahí uno pudo hacer, digamos, ¿no? Retrospectivamente construir la historia de ese paciente. ¿Sabes? Claramente fue un SSN2A que empezó tempranamente y que respondió bárbaro a la lacosamida, que le indicó Gabriel, y el paciente evoluciona con un impacto en el neurodesarrollo, porque es un gen que también participa mucho en el neurodesarrollo, pero con un excelente control de su epilepsia. Entonces, hoy en día, sabiendo eso, hay genes que responden muy bien a la terapia cetogénica, y muchos de esos, como dijo Vale, empiezan en este momento de la vida. Entonces, si uno sabe que el SSN2A tiene buena respuesta, sabemos que el KCNQ2 tiene buena respuesta, el STXBP1, entonces también podemos hacer, uno siempre habla de medicina de precisión, bueno, pero nosotros muchas veces tenemos que hacer algo similar o símil precisión cuando sabemos que hay una buena respuesta. Bueno, tenerla presente cuando por ahí no funciona la primera línea, no funciona la segunda línea, y se puede, digamos, iniciar en el centro, considerarla y empezarla lo más precoz posible. Yo solo agregaría una cosa básica, que en realidad lo podemos hacer desde el punto de vista de neo cuando el bebé tiene tolerancia oral. O sea, eso tiene que estar estable y no tiene que estar infectado. Entonces, eso sería, muchas veces no nos pasa eso, y pensarlo cuando no hay otra causa también de base, si bien se está hablando, como dijo Pablo, de un efecto neuroprotector de la dieta, más allá de cuando tienen crisis, eso todavía no tenemos toda la evidencia. Y lo último que quería decir, en los premas es lo que más a veces tenemos problemas. Es muy difícil tomar esas decisiones en esos pacientes, y hay veces que nos ha pasado en estas últimas semanas, a veces tenemos que sacarle la medicación porque los receptores se agotan, se bloquean. Entonces hay veces que nos da y no vemos que avanzamos, y las últimas, me acuerdo de un bebé que tuvimos, que empezamos a sacarle la medicación y estuvo muchísimo mejor que con medicación y quedó con dosis bajas de lo que sea. Entonces, me parece que hay un grupo específico para eso. Tenemos muchos problemas en los que vemos mucho neo con los premas que hacen crisis, que ahí tenemos una limitación, pero es muy interesante poder recordar lo que mencionó Pablo para el otro grupo de pacientes cuando se pueda, ¿no? Sí, perdón, un comentario nomás, excelente la charla. Del tema de la terapia cetogénica también indicada en pacientes, por ejemplo, con déficit de GLUT1, que sería como de elección antes que otras terapias incluso. Entonces, tenerla como muy presente siempre. Hola. No, primero, bueno, felicitarlos a Pablo y a Valeria por la charla. Un aporte para lo que era desde la fisiología, que es lo que enseño. Con respecto a las canalopatías epilépticas y la primera línea con respecto a los bloqueantes de sodio, cuando se empezaron a estudiar genéticamente estas epilepsias y se vieron que eran alteraciones de los canales de sodio, voltaje dependientes, de potasio, que son los rectificadores y demás, vieron que en la población en la cual se expresaba la epilepsia en forma temprana, antes del lactante, antes de 3 meses, la funcionalidad del canal era ganancia de función, ¿sí? La ganancia de función
hace que el tratamiento que uses de primera línea sea un bloqueante de sodio, un bloqueante de ese canal, de la funcionalidad de ese canal. A diferencia de poblaciones más pediátricas, que a veces esas alteraciones genéticas generan, como en el Dravet, por ejemplo, que también que son pérdida de función del canal. Y ahí ya el bloqueante de sodio lo tengas que contraindicar. Así que, y en general se usan dosis más altas de las habituales para lo que es el tratamiento. La fenitoína, cuando uno lo usa en la emergencia, realmente llega, si lo tolera bien, a 7 miligramos kilo. Primero por una biodisponibilidad bastante rápida tienen los neonatos, ¿viste? Los neonatólogos, muchas personas les gusta. Y aparte, bueno, asegurarse que no tenga nada cardiológico, pero es la primera línea en la emergencia si uno sospecha una epilepsia genéticamente determinada. Y usa dosis más alta. El Oxcarva a 40. Y la pregunta era, la Carva habían mencionado que habían encontrado una contraindicación en la población neonatal y que se prefería el uso de Oxcarva por un efecto adverso. Lo había publicado el laboratorio que la produce después, no sé qué quedó, Valeria. Es, digamos, creo que era una camada también de Carva que tenía como un agregado de un excipiente que no fue positivo. Actualmente no hay una recomendación para toda la Carva, pero vuelvo, la Carva es bioral, o sea que entre Carva, como vos decís, y fenitoína, tal vez elijamos fenitoína con todos los problemas que nos genera, ¿no? Por eso en Estados Unidos, después que se pasa por esas 3 líneas de tratamiento, creo que la lacosamida es lo que se viene, es un perfil diferente. A mí me gusta particularmente mucho y tiene una acción a nivel de los canales lentos de sodio. No es tan costoso tampoco, pero no es maravilloso tampoco. Una pregunta. Bueno, una pregunta. ¿Quién quiere hacer una pregunta? Sí, perdón, esto de acá de la virtualidad les hablo. Mi nombre es Diego Ballesta, soy neurólogo infantil, trabajo acá en Chaco y me interesó mucho lo que planteaba la doctora Valeria sobre la lacosamida y me quedaba esa duda nada más si se usa la lacosamida en el contexto agudo del manejo de la crisis o es para el control de una epilepsia, o sea, para prevenir crisis repetidas. Eso por un lado, y después tengo otra pregunta para hacer respecto a la suspensión del tratamiento antes del alta. Respecto de la lacosamida, sí se usa para crisis agudas, o sea, cuando no respondió al esquema de fenobarbital, si tenés o no querés usar fenitoína, levetiracetam, incluso a veces antes de pasar a midazolam y pasar a los otros, el otro esquema. Y digamos, que no haya funcionado con fenitoína, hay varios trabajos que nos están mostrando que no significa que no va a funcionar con lacosamida y es fácil de administrar, es fácil de poner, no te compite con otras cosas, así que yo creo que es bastante positivo. La dosis se empieza con 4 a 5, se puede llegar hasta 10 miligramos por kilo dosis. Hay que fijarse el electrocardiograma como el Epamini y como las otras drogas, ¿no? Bien, una usaría, pregunta, perdón, antes del levetiracetam, o sea, si tuvieran en mi medio, desgraciadamente, por más de que sea más costoso el levetiracetam, hay más disponibilidad de levetiracetam que de fenobarbital. Es como una lucha constante para conseguir el feno. Eso es lo que hablamos con Silvana el año pasado, hablamos, porque hay que insistir. No, está diciendo la doctora para los de la audiencia que no hay estudios que hayan mostrado, y por eso vuelvo a repetir lo que dije, la primera recomendación, fenobarbital de primera línea. Hay que hablar con la farmacia, doctor Ballesta, porque se pueden producir preparados, el fenobarbital es muy barato y entonces la farma no quiere comprar, no quiere producirlo porque no les conviene. Estoy diciendo algo no políticamente correcto. Eso lo cortan después en la edición. Pero en síntesis, lo que se puede pedir, y eso se hace acá en Buenos Aires y lo hacemos en el hospital, en otro se pide una farmacia como un preparado magistral para preparaciones endovenosas y lo hacen.
Genial. un Y comentario- en ese caso usarían la lacosamida, si con fenobarbital no responde, usarían la lacosamida antes del leve. No, fenobarbital, Perfecto. leve, si querés podés usar Epamin, podés a veces empezar con dosis de midazolam, pero ya hablábamos del efecto GABA y demás, y después pensás en la lacosamida. Hay algunos que están tratando de correrla y ponerla como tercer línea, ¿no? Pero eso nos pasa a todos. Perfecto, gracias. Y lidocaína también, sí. Sí. Lo que pasa es que depende del manejo de la neo, ¿no? De los terapistas también. No, vale, lo que te decía ahí, virtual hay como 100 personas conectadas y vos recién preguntaste cuánto eran de neo, hay mucha gente de neo, de pediatría y muchos residentes o que recién se están iniciando. Hablamos de los canales de sodio, presentaste que va a haber una cosa muy interesante en relación a los paneles genéticos y las epilepsias de neonato y demás. Estaría bueno que aclaremos para todos ellos a dónde queremos llegar, que es la medicina de precisión, que nos diga de qué se trata la medicina de precisión. Eso por un lado, y después, si vos nos contestás o nos puede ilustrar también la doctora Garrido, ¿qué diferencia hay entre los genes con ganancia o pérdida de material y la implicancia que tienen en las epilepsias en los neonatos? Qué pregunta. Bueno, yo siempre digo que no soy genetista, pero desde el punto de vista clínico, para resumirlo, la medicina de precisión trata como lo dice, ser precisos en el tratamiento para buscar un objetivo, ¿no? El objetivo muchas veces en estos síndromes es el control de las crisis, y otras veces ya se está hablando de que el segundo objetivo es la calidad de vida y el neurodesarrollo. O sea, no solo en GLUT1, no solo buscamos, por ejemplo, dieta cetogénica para crisis, sino para neurodesarrollo. Entonces, eso es lo que se viene. Nos está costando llegar a esa medicina de precisión. El ejemplo clásico es de SS1A, que como dijo Silvana, por ahí no se escuchó, pero ella explicó un poco lo de ganancia y pérdida de función. O sea, cuando uno tiene una mutación de un gen de SS1A, tiene que ver la parte funcional de esa mutación, de que si ese canal está más activo o está inactivo, y por eso tiene que ver el uso de las medicaciones, ¿no? Pero esto es algo que bien venimos trabajando en curso y hay que seguir estudiando y ponernos de acuerdo. Lo más difícil, te diría que es más la interpretación del estudio que a ustedes les llega, digamos, que eso es lo que vamos a trabajar en el curso. ¿Qué otra cosa más era? Le dejo a la doctora Garrido. No, está bien, la idea es que No. yo creo que vamos a tener que trabajar con un genetista al lado siempre porque creo que vamos para eso. Y una consulta más, también para sumar a neonatología. En las principales unidades de neonatología del mundo trabajan, sobre todo los que hacen hipotermia, trabajan con el electroencefalograma de amplitud integrada. Ese estudio versus la polisomnografía o el videoelectro indudablemente no se reemplazan, y si es necesario pensar en un futuro de que todas las unidades de neo tengan este electroencefalograma de amplitud integrada, ¿no? Porque eso tengo entendido que la interpretación no es tan compleja, y en un paciente con hipotermia creo que es fundamental como para que detecten rápidamente si hay una crisis o no. Pero te contesto y lo miro al doctor Sebastián Gassio, que seguro tiene una charla muy, muy interesante que va a ser acerca de eso. Y si querés podés contestarlo, Sebastián. Hemos compartido otras charlas y ha sido muy, paso muy lo interesante. presentamos al doctor Gassio, que, bueno, colaboración que se dedica al tema, como lo dijo Valeria, que después nos va a dar una charla buenísima, pero bueno, dale, el más indicado. Bueno, espero, no sé si buenísima, vamos a ver qué sale. Pero sí, yo voy a hablar de varios temas un poquito, pero del monitor sí, hace poco estuvimos con Valeria en una charla. El monitor es totalmente distinto a lo que es videoelectro, electroencefalograma. No sé si es tan simple de interpretar, eso voy a decir un poco. Desde mi punto de vista, hay mucho falso positivo, según cómo uno lo interprete, y eso es un problema, porque es que el chico no esté convulsivando y que se crea que sí. Pero básicamente lo que tiene de ventaja que no se puede hacer con un videoelectro o con un electroencefalograma es poder monitorizar todo el tiempo y que quienes están adentro del ANEO puedan decir, mira, está convulsivando o estuvo convulsivando los minutos previos o la hora previa, hay que hacer algo. Y así trabajar sobre las crisis en el momento que se producen. Eso con un videoelectro es un poco complejo porque lo tenés que estar viendo en el momento para decir en este momento fue la crisis, y además, si
se va a monitorizar todo el fin de semana para que el lunes, martes, los neurólogos digamos, mirá, estuvo con tantas crisis, no sirve. Sobre todo teniendo en cuenta que la mayoría de las veces son chicos con crisis sintomáticas agudas, que tienen que tratarse en el momento, porque justamente es un cerebro que tiene un daño y esas crisis generan más daño. Pero yo sí, después sí creo que es un instrumento que los neurólogos vemos con un poco de desconfianza al principio, a mí me pasó, después empezamos a darnos cuenta que no es cuestión de comparar un método con otro, sino cada uno tiene su función, ¿sí? Es algo que claramente es importante tenerlo y saber interpretarlo. Y el gran desafío y problema es que no es que lo vas a interpretar vos, Lucas, o vos, Valeria, Pablo, yo, el que sea, ni siquiera el staff de neonatología lo tiene que interpretar el médico de guardia o el enfermero de guardia que está a las 3 de la mañana y todo el mundo, ¿sí? Entonces ahí está el tema, a veces que el neurólogo tiene que reconocer, saber bien cómo funciona el monitor y poder transmitir eso a todo el staff de neonatología y sobre todo la parte que tiene que ver con la electrofisiología convencional, porque el monitor, la parte integrada, todos la conocen bien, los neonatólogos digo, pero la parte de electrofisiología, conocer bien una crisis, el patrón evolutivo es un poco más difícil y es fundamental. Pero yo después voy a mostrar unos ejemplos. No spoilemos tu charla. No spoilemos tu charla porque es muy interesante, ¿sí? No, gracias. Y después me llegaron por WhatsApp unas preguntas de la gente que está conectada. Rápidamente, la dosis de levetiracetam y el topiramato no mencionaste mucho, antes se mencionaba mucho y ahora se dejó de mencionar, salvando que vía oral y todo lo que dijiste. Por ahí también Silvana puede contestar eso. Dosis de levetiracetam. Dosis de levetiracetam. Empezamos 15, 20, 40, podemos hacer 60. Claro, a ver. Te paso el micrófono porque si no, no se escucha. Claro, porque si no se escucha. Lo que no termino la frase es, así te dejo, Sil, es tampoco está probado que a 100 por kilo sea más eficiente que a 40, 60. Entonces hay veces que por eso es que decimos qué sentido tiene, pero hay veces que hacemos estas cosas en el contexto clínico, ¿no? Del paciente. Y del topiramato tuvo su luna de miel, digamos, en un momento se habló mucho como neuroprotección y como crisis, en el neonato es complicado y hemos tenido algunas complicaciones también, pero bueno, les dejo y tenés que tener vía oral, ¿no? No hay tratamiento endovenoso, o sea que tenemos que tener una disponibilidad enteral que sea efectiva. Sí. Sí, las dosis, bueno, de inicio 15 y después se puede ir a escalar hasta 100, se ha podido llegar, pero bueno, como dice Valeria, ya dosis arriba de 60 miligramos kilo día, si no funcionó, la verdad que es poco probable que ayude una dosis más alta, uno ya tiene que escalar la medicación. El topiramato es prometedor porque es un bloqueante AMPA. Vieron que el AMPA está como sobreexpresado en el cerebro neonatal, y bloquear ahí, la verdad que es un caballito de batalla. Tiene efectos adversos en prematuros. Hubo efectos adversos reportados con enterocolitis necrotizante, entonces ahí como que se tiene mucho cuidado lo que es prematuros. En recién nacido de término, yo lo he usado en encefalopatías hipóxico-isquémicas que quedan con estado de mal, ¿sí? Que persiste el paroxismo supresión una vez finalizado el tratamiento de hipotermia, y el topiramato ya como tratamiento anticrisis, ya no anticrisis porque ya la crisis en ese momento agudo ya pasó, pero para lo que es el estado de mal lesional, la verdad que no hay mucho reporte, pero en la experiencia muchos han visto beneficios como adyuvante junto con el levetiracetam, esa combinación. Después también los centros donde hay dieta cetogénica, que la primera línea es la epilepsia por GLUT1 y después están las canalopatías y cada vez se involucra más en otras situaciones, también es un tratamiento a considerar. Pero bueno, del topiramato es lo que puedo aportar. Era prometedor por ser un bloqueante AMPA, pero bueno, tuvo efectos adversos, es vía oral, y bueno. Pero aguda sintomática sigo defendiendo el fenobarbital primero.
y para que todos, responder todas las preguntas que hicieron, no se mencionó nada de la piridoxina. De hecho, bueno, en el paradigma que tenemos nosotros, el síndrome de West, por ahí cada vez no se usa tanto, pero en las encefalopatías estas, la piridoxina como línea de tratamiento. Va a haber una charla después, de todas maneras, de errores congénitos del metabolismo, pero está puesta como cuando hay convulsiones refractarias o alta sospecha, pero digamos, como los mecanismos por los cuales se producen las convulsiones neonatales en general son hipoxisquemia y estructurales, es como que pasa a una quinta opción, te diría, de tratamiento, pero sí es correcto lo que mencionás, que hay que pensarlo, ¿no? Hay que pensarlo en los pacientes que no evolucionan de la forma esperada. Y sobre todo en el neonato, cuando el neonato está muy irritable, que es, digamos, un poco en contraposición del neonato con una encefalopatía, ¿no? Porque si el neonato está encefalopático por ejemplo, una hipoxisquemia o algo sintomático o alguna encefalopatía epiléptica de causa genética, cuando el neonato está muy irritable, que le cuesta mucho conciliar, está muy como quejoso, como incordioso, bueno, en ese pensar en la prueba, porque esto es un ensayo terapéutico, ¿no? Está dentro de los ensayos terapéuticos que se plantea, pero como dijo Vale, cuando por ahí la primera línea y la segunda línea no resulta. Las dosis, solo una aclaración, están todos en ese paper que no les mencioné, les puse las 5 opciones, así que está toda la dosis, todas las a qué llegan, cuáles son los trabajos que miraron, así que eso es interesante para el que quiera leerlo. Te quería hacer otra pregunta con respecto a la mortalidad. Cuando vos ponías 20% de mortalidad, ¿esta mortalidad está relacionada específicamente con la convulsión? ¿O viste que hay muchas convulsiones que son secundarias a injuria del cerebro? Y si la mortalidad está relacionada con el evento de la injuria, o si la misma convulsión es lo que explica la mortalidad. No sé, Estela, miro a Estela, porque es la neuroneonatóloga. Sí, me gustaría la opinión de ella que te conteste. Lo que te puedo decir yo es que en general es un conjunto de factores en donde sí se sabe que si persiste la convulsión, también es lo que decimos cuál es el huevo y la gallina, ¿no? Si persiste las convulsiones porque hay un cerebro que está como muy hiperexcitado y porque está hiperexcitado te lleva a toda la otra comorbilidad, ¿no? Pero me gustaría escucharla, Estela. Sí, un poco por ese lado. En realidad, la convulsión en sí es la expresión de un cerebro que está sufriendo. Ya sea por algo genético, por algo metabólico, por algo infeccioso, pero la convulsión es el síntoma. Más allá de que cuando se trata de una epilepsia, esto ya es mucho más que eso. Pero la realidad es que pensar que la convulsión en sí pues, como causa de muerte, no. En general, la mortalidad en los papers cuando son chicos que están lo suficientemente comprometidos como para llegar a lo mejor a una instancia de ese tipo, pero estamos hablando por ahí de cuadros convulsivos en donde se utilizaron todas las líneas de tratamiento en chicos que obviamente están ventilados, tienen más riesgo de aspirarse, tienen más riesgo de tener fallos respiratorios, en fin. Es un chico que está lo suficientemente grave como para estar en riesgo de muerte, pero no podemos decir que por las convulsiones en sí vayan a ser, salvo que alguien opine lo contrario, lo que lo lleva a la muerte, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Valeria, Pablo, un lujo, espectacular la charla, se hizo muy dinámica, gracias. Bueno, unos avisos. Ahora vamos a salir un ratito a tomar algo. Nos encontramos acá a las 11 en punto y a las 11:45 tenemos después 2 horas de almuerzo para volver a encontrarnos acá a las 2 de la tarde. Tratemos de no dejar nada en el auditorio después de ese horario porque viene la gente de limpieza y demás. Así que ahora vamos a tomar algo. Gracias.